exterior, solo que sin el empaque, sin el plástico. Su precio es de $5, es decir, como... Una vez más, Leti Shop con nosotros, hermano. No seas travieso. ¿Aún no sabes qué es? Pues si haces compras online, esto es para ti. Se trata de una extensión de navegador que por si acaso he dejado el link en la descripción. Aparte es muy fácil de usar y gratuito. Y trabaja con muchas tiendas en línea. Solo tienes que ir a una y activar el cashback. Realizas tu compra y recuperas un porcentaje de lo que invertiste. Si no compras mucho, por lo menos te compras tu chupete. Pero si eres de comprar, a la larga se siente el ahorro. Y siempre hay que estar revisando en la página web que ahora hay un cashback aumentado para España y México. Así que estén atentos y vayan allá de curiosos. Una vez más, muchísimas gracias, Leti. Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin ha tocado un video que en realidad tenía que hacerlo hace tiempo, porque esta consola tiene periféricos muy interesantes que hace tiempo quería nombrarlos, pero ¿cómo voy a nombrarlos si aún no tengo la consola? Así que este video viene excelente. Muchos me habían comentado, me estaban escribiendo por privado, pensaban que ya estaba muerto, que ya me habían asesinado, que por los gastos que había hecho. Por favor, hermano, vivimos en un patriarcado. ¿Qué cosa? Era una bromita nada más. Pero bueno, vamos a ver los precios de la Nintendo en la tienda, cuánto está suelto, cuánto está en caja, cómo viene, una que otra característica. Y al final voy a comprar algo que me convenga. No sé si ir a una tienda para ver televisores, ya saben, los botoncitos, ¿no? Los culoncetes. Porque si no, mi televisor no va a leerlo, no se va a poder conectar. Pero vamos a ver qué hacemos. Así que empezamos. La Nintendo, la Famicom, tal vez la consola más revolucionaria de la historia. Ojo, no digo la mejor o la de mejor catálogo, que eso ya es decisión de cada uno. Pero desde mi punto de vista, fue la que colocó a los videojuegos a otro nivel. Fue en el tiempo indicado. Apareció después de la crisis de los videojuegos del 83, cuando se creía que esa industria moriría. La Famicom hizo resurgir todo a su alrededor con juegos históricos, aunque su verdadero cambio y su revolución llegó al vender el Super Mario Bros. A tal punto que nuestro amigo fontanero llegó a ser aún más famoso que Mickey Mouse en muchos lugares. Pero eso ya lo dejaremos para un video especial centrado en la historia de Nintendo. La Famicom vendió casi 20 millones de copias en Japón, así que en teoría no tendría que ser complicado poder verlas en las tiendas. Lo que sí es que veremos el precio actual de la consola después de casi 40 años de su lanzamiento. Y estamos en la primera tienda, no es ninguna tienda que sea especial, es una tienda bastante normal, solamente para que vean que siempre va a haber Famicom, siempre va a haber las Nintendo. Es una de las consolas que siempre, o bueno, casi siempre, hay en todos los hard-off o en la mayoría de tiendas de segunda mano que puedan vender videojuegos. Tanto es su fuerza en el mercado que también al lado de ellas ponen consolas chinas que reproducen cartuchos también de Nintendo. Tenemos de este tipo, tenemos el de acá, ya he hecho un video especial dedicado a eso, a las consolas chinas, por ahí les dejaré el video. Y vimos que la mayoría de consolas chinas son dedicadas a reproducir los cartuchos de la Famicom, de la Nintendo. Los precios pueden variar bastante también, desde si tienen el cable o no, la versión, si tienen Kisu o no, ya saben. Acá hay una Nintendo que por ejemplo no viene con el cable a corriente ni nada, tampoco con la conexión al televisor, y está a $40. La verdad no lo entiendo mucho. Acá hay una que sí viene con todo y para mí está en un estado parecido, pero está $20. Bueno, ya saben los japoneses y sus precios. Bueno, en esta tienda solo encontramos estas tres versiones. Ya saben que es cosa personal, a mí me gustaría tenerlo en caja, pero para calmar su curiosidad de cuál es el mejor precio hasta ahora, va ganando este de acá, que en teoría está funcionando, está todo, está con los cables entero. Su estado, como la mayoría de la Famicom, es amarillento, ya saben, pasó la mano de loco, pero con una limpieza sabrosona queda pero blanquito, blanquito. Allá en los comentarios tenemos a los expertos, ya muchas veces me han dicho cómo tendría que hacerlo. Pero bueno, $20 con todos los cables, va bien. Ahora hay que destacar que todas estas Famicom son combos, ¿no? En teoría, es decir, están bien protegidos con plástico y todo. Más adelante vamos a ver algunas que están a la intemperie, que están expuestas. Y aunque esta es la primera y más común versión de Famicom, no es la única, ya que también existe la versión 101 o la NES 101, que salió en el año
1993, es decir, 10 años después que saliera la Famicom original. Y lo hicieron debido a un llamado de los fanáticos, ya que los televisores estaban evolucionando y la NES clásica contaba con esta antigua entrada de televisión RF. Ya se necesitaba la entrada RCA o el cable AB, y así el público lo dejó saber. Desde mi punto de vista fue algo excelente, ya que era compatible con todos los periféricos que hasta el momento había sacado la NES. Y al momento de meter el cartucho, la verdad que era mucho más sencillo. Y hago esta introducción porque adivinen quién apareció en esta tienda. Y es esta versión más moderna de la Famicom, de la Family Computer, que es la 101, o al menos se le conoce así. Vamos a sacarla, a ver. Aquí está, es una versión un poco más moderna de la Famicom normal. Es más, esta versión ya salió cuando ya existía la Super Nintendo. Pero si hacia el año 2020, es decir, en la actualidad, aún compran muchos periféricos, muchas consolas chinas para reproducir cartuchos de Nintendo, ¿se imaginan en esos años? Aún la demanda era muchísima. Así que sacaron esta con entrada AB, para que pueda ser conectada con los televisores modernos de aquella época, ¿no? Aquí está. Su precio es de $64. Ya que tuvo una distribución menor, es por eso que el precio siempre va a ser mucho mayor, tal vez 3 veces más que una Famicom normal. Y creo que puede ser con la versión que me anime debido al televisor, para ahorrarme un poquito la compra de este televisor potón, ¿no? Aparte que no tengo espacio en el departamento. Pero ya nos mudaremos, ¿no, mujer sin rostro? Sí. Y entramos a la siguiente tienda. Miren, les voy a enseñar. La gente vende de todo. Estamos en una nueva tienda y vamos a ir a su sección Junk. Bueno, todo es sección Junk, pero lo más Junk posible. Que está ahí al fondo, a ver si encontramos Famicom sueltas. Y bueno, acá hay algunas, hay unas 4 al menos. Y eso es lo que les estaba diciendo en la tienda anterior, que quería encontrar estas que están sueltas, que no son combo. Aunque en la tienda anterior no sé por qué estaban $20. ¿Quieren ver cuál es el precio de esta? Que prácticamente está en las mismas condiciones que la tienda anterior, solo que sin el empaque, sin el plástico. Su precio es de $5, es decir, como $15 de diferencia, mujer sin rostro. Ahí está más cómodo. Muchísimo más cómodo, ¿no? Ahora, tampoco, igual que en la otra tienda, no te aseguran si funciona. En la otra tienda también era zona Yang, solamente que estaba envuelta. Pero se puede limpiar, mira. Todo se puede limpiar, ¿no? Hay una curiosidad acá de que, mira, está suelta, ¿no? Sí. Uy, cuidado. Me había asustado. Que rompí. No, decía, mira, tiene el manual. Ah, sí. Viene con el manual, es decir, suelto de zona Yang, pero con el manual. Pero no tiene precio. Sí, $8. Ah, un poquito más. Un poquito más por el manual, ¿ah? Uh-huh. Y por último, tenemos aquí atrás uno que pareciera que está más completo, pero no, tampoco viene con los cables a corriente, ni a televisor, ni nada. Solo viene con un mando extra. Aquí el puerto ya ocupado. En las mismas condiciones, de repente un poco más amarillo que los otros, pero como dije, con el mando extra. Su precio, $5. Es decir, todos están prácticamente al mismo precio, ¿no? Una diferencia abismal con los de la otra tienda. Y eso influye bastante. En realidad cambia muchísimo. Alguien me quiere disparar, hermanos. Creo que por haber gastado tanto. Pero son las únicas 4 que hay en la tienda. Por aquí Super Nintendo como lo quitas también muchísimo. PlayStation también. Creo que Super Nintendo y PlayStation son de las que más hay. Y un tercer puesto sería para la Famicom, para la Family Computer. En abundancia, digo, ¿no? Si hablamos de Famicom, tenemos que hablar también de sus accesorios. Ha tenido muchos. Y como mencioné, era una de las razones por la que ya quería comprar rápido la consola. Está la Famicom 3D, que es como una realidad virtual muy básica. Está las Power Glove, los guantes, ya saben, es muy reconocido. Y que se ve casi nada. Casi nulo esos accesorios. Pero hay otro que sí se ve, y también lo han mencionado en muchas oportunidades en los comentarios, y es el Disk System. Aún se logra ver mucho, este está suelto y está $18. Pero no solo se encuentra sueltas, también aún se pueden encontrar en caja, como en la próxima tienda. Por ejemplo, hermanitos, aquí tenemos la Disk System en caja. Miren cuántos hay. He venido a una tienda que ya había visto con anterioridad de que tenía bastantes. La más completa es esta, que tiene hasta la caja del transformador, miren. Está alrededor de $50 y pocos, y estos ya están alrededor de $40 y poco.
$10 de diferencia por una cajita. De repente el estado también. Aparte, estas vienen así nada más. No sé si dentro está el Tecnopor o como se le dice a sus países, Anime en Venezuela. Ese de aquí, así que tal vez por eso el precio extra, ¿no? Y también por fin podemos ver una tienda donde cuenta con bastantes modelos de la primera Famicom. Miren aquí, los precios sí son de escándalo, ¿no, mujeres en rostro? Hay mucha diferencia. Este está como $95, se ve el estado, claro que sí. Y este está en caja, pero está $25. Vemos que, claro, el estado es peor, ¿no? Pero no sé. También hay que decir que por acá abajo tenemos más modelos. Vamos a ver qué tipo de conexión tiene. Sí, tiene la más complicada, ¿no? Aquí abajo, este está $45. ¿Y qué pasó acá? Este da un poquito, ¿no? Me electrocuto y se me sale toda la sabrosura, hermanos. Miren, está pelado el cable también. Es un poquito complicado el tema de la Famicom, ¿no? De repente para alguien que no maneja mucho o no es muy curioso, miren, aquí están los cablecitos que te indican cómo se conecta también a esta fuente, o no sé cómo llamar, a esta cajita donde pasa la electricidad también. Así que para ahorrar todos estos problemas de la Nintendo, y como los televisores en aquellos años estaban evolucionando una barbaridad, hermanos, sacaron la versión 101, la Famicom 101 que ya hemos visto. Y es la que he decidido comprar en este video. Más adelante, cuando nos mudemos, ¿no, mujer sin rostro? Sí. Y tenga espacio, porque ahorita no entro yo. Es decir, si entra el televisor potoncillo, salgo yo. Ya no hay espacio. Pero cuando nos mudemos, ya voy a tener un televisor de tubo, ya voy a tener el espacio para tenerlo. Y ahí volver a hacer el reto, pero buscando de repente al menor precio posible la Nintendo, a ver si funciona y a ver si nos sonríe la suerte. Ojalá que sea este año, vamos a ver. Pero en esta tienda está la Nintendo, Super Nintendo y todo, menos la 101, que es menos común. Hemos tenido suerte de que en la primera tienda apareciera, pero normalmente no es que se vea mucho. Acá tenemos el keyboard de la Famicom Computer Game. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de idioma estás diciendo? Sí, hermanos, aquí lo conocen como el keyboard, es decir, keyboard, ¿no? Bueno, ya la traducción en japonés es keyboard. Está $64 aproximadamente. Tampoco se suele ver, sí, pero no en caja, ¿no? La caja está bastante bien. Ya más adelante, ahora que compramos la Famicom, vamos a hablar un poquito más de los periféricos. Estamos en la zona ya de esta tienda. Y también hay una Nintendo en caja, ¿no? Una Famicom, una Family Computer. Está a $20. No entiendo. Es al mismo precio de allá, por eso es muy importante buscar, ¿no? Porque a veces cambio de trabajador, se equivocan en el precio, cualquier cosa puede pasar. Así que lo mejor siempre es buscar en todos lados. Si me ponen esta o el que estaba allá, mejor escojo la de allá, ¿no es cierto? Porque en teoría está aprobada y al mismo precio. Encima miren el polvo que tiene esto. Un poquito chimbengüencha, la verdad. Un poquito chimbengüencha. Hoy la mujer sin rostro ya está que se quiere llevar la caja. No sé qué hacemos. Bueno, entonces vamos a la siguiente tienda. Uy, el señor parece Gemu, ¿no? Increíble. Nos vamos. Y estamos en otra tienda, una tienda más. Creo que ha sido la tienda más joya en cuanto a Famicom se refiere, porque miren, tenemos de todo tipo. Aquí están en caja, en bastante buen estado, hay que decirlo. Otra en caja. Las diferencias, miren, ¿ven alguna diferencia entre este y este? ¿Ven alguna diferencia? Si piensan que este es porque tiene la entrada esta al televisor y este no, se equivocan, porque la entrada está acá, sino que se pierde un poco. En realidad lo he estado viendo y están casi iguales. Solo la tonalidad, que esto ya saben que se limpia fácilmente, ¿no? Con relativa facilidad. El precio, $53 y $38. Bueno, tal vez para los encargados ha sido un trabajo arduo limpiarlo. Se respeta también. Y miren esto, $38 y sin caja igual. Eso ya lo hemos visto infinidad de veces. Por eso siempre es bueno rebuscar bien y no dejarse guiar por el precio, porque a veces le ponen mucho a uno que de repente no tiene que ser así. Acá tenemos otro a $42. Miren, todos tienen entradas diferentes. Es que ya con tantos años la entrada oficial se pierde y le agregan otro tipo de conectores al televisor. Ahora les voy a enseñar hasta ahora la Famicom más completa que he podido ver. La Family Computer más completa, no solamente limpio, sino que en bolsa, con los cables originales, todo completo, más completo imposible. Precio $100. Más o menos eso es lo que se está manejando. Con este precio se me ha encogido un poquito el escondido, hermanos. Y ahora vamos a la zona Junk. Oye, esa niña de ahí. Niña. Mira. La mujer sin rostro enseñándome una Game Boy Pocket en caja, ¿no? Sí. Ya no se ve mucho. Y aquí estamos en la zona Junk. Acá sí hay un poco. Antes había muchísimo más, ¿te acuerdas? Sí. Hasta $1. $1. Ahora lo más barato que hay, ya les he enseñado lo más caro. Lo más barato
es este de acá, hermoso, nuevecito, ¿ah? Acá, como verán, lo ha agarrado el loco, ha pasado la mano del loco y por aquí vemos un poquito de caquita de paloma, ¿no? Siempre hay, ¿no? ¿Cuánto está? $4. Pero algo dice aquí. Sí, dice que los controles no han sido aprobados. Ahora, ¿quieres algo un poquito mejor? Ya, aquí está, pero sin los cables también. Caro. $18, caro, ¿no? Cada vez es un poquito, bueno, caro entre comillas, ¿no? Porque en otros países de repente puede estar más. Pero como ya mencioné una vez más, tengo que comprar la versión 101, la Famicom, que salió muchos años después, cuando ya existía la Super Nintendo, porque para el televisor que tengo actualmente es lo único que puedo hacer. Ahora sí, seguimos. ¡Fua! Hermanitos, estamos en una tienda más, no sé si la reconocen. ¿Tú la reconoces, Mujer Sin Rostro? Sí. Es donde dice el directo. De la Switch. El de la Switch, exactamente. Y los he traído por acá porque sé que varios me han estado diciendo: Gemu, vuelve a jugar esto. Y sí, lo vamos a hacer. Ya tenemos el permiso. Aquí está. No, me trae malos recuerdos. Así que he hecho un breve paréntesis en la búsqueda de la Famicom, solamente para mencionar que sí lo jugaré, ¿no? Y acá es de la PlayStation 4. Y han sacado varios tipos de juegos. Por ejemplo, justo una señora está jugando. A ver, vamos a ver. Tiene que hincar la bola para llevarse la Nintendo Switch también. Es muy complicado, miren. Es muy complicado, pero bueno, ya se vendrán más retos si a ustedes les gusta. Pero ¿por qué he venido acá? Pues porque recordé... Pokémon. Porque recordé que había una Famicom. Había una Famicom, la versión que estoy queriendo comprar, es decir, esta, la 101. Pero miren el precio, $120 aproximadamente. Creo que está un poco más inflado que otros, ¿no? A mitad de precio lo hemos visto suelto. Por internet también lo he podido ver ligeramente más barato. Creo que 11.000 estaba por internet. Este ya está un poco más. Vendrá completo, seguro, pero por internet también. Así que bueno, no sé. Pero bueno, quería quitarme la duda, ¿no? De qué precio estaba, porque no recordaba. Ahora vamos a tener que viajar bastante, Mujer Sin Rostro. Tenemos que ir a un lugar bastante lejano donde creo que también hay esta versión en particular. Bueno, chicos, ya llegamos a la siguiente tienda. Lo bueno es de que en la vitrina he visto que hay dos Famicom 101 o dos Famicom 2.0, como quieran decirle, pero la versión moderna. Es un Surugaya, así que más o menos esperaba que hubiera algo así. Lo malo es de que está muy cerca la caja. Vamos a tener que tener cuidado. Está ahí, así que vamos a ver. Creo que había enseñado esta vitrina. Hay otras cosas que llaman bastante la atención. Y aquí está esta Famicom. Vamos a preguntar en qué condiciones está. Porque está a $75. Es decir, prácticamente, Mujer Sin Rostro, al precio que estaba la suelta, ¿no? Hemos visto una suelta que estaba a 6.000 tanto, casi 7. Y esta está prácticamente 1.000 yenes más, con caja, ¿no? Y acá hay una que está $125. Entonces vamos a preguntar por qué la diferencia de precio. Ya saben que en infinidad de ocasiones hemos visto que a veces la diferencia es una tontería, pero tal vez no tenga manual o qué, no sé, no lo sé. Así que vamos a ver. ¿Algún cable también? Quizás. Vamos a preguntar. Ya lo vi por dentro, así que bueno, he decidido llevármelo. En teoría no le falta nada, no sé exactamente la cosa negativa que pueda tener. En realidad no le vi ningún quiso. A veces nos podemos llevar malas sorpresas en casa, pero en esta ocasión me voy a arriesgar porque la verdad que no le vi nada. Así que le diré. Ya estamos en casa, hermanitos. Aquí está nuestra compra. Ahora sí vamos a poder verlo juntos. Yo lo vi en la tienda rápidamente y la verdad, a vista rápida no me pareció que faltara nada, pero vamos a ver. Aquí está y lo abrimos. Opa, el manual aquí. Y así es como se ve la consola, hermanitos. Sencillo, simple. Vino con dos mandos. La consola aquí. Y acabo de recordar algo, hermanos. Acabo de recordar que esta versión no venía con los cables. Así que por un momento pensé que me metía en un problema. Pero tengo estos cables de aquí. Ahora esta entrada de esta versión del Top Loader o la 101 es la misma entrada que tiene la Nintendo 64, que tiene la Super Nintendo y que llega a tener hasta la GameCube. Así que viene bien. Como tengo todas esas consolas, no se me hizo complicado tener esta entrada. Extra, iba a decir, Mujer Sin Rostro. Y el transformador, pues es un transformador bastante genérico, un transformador bastante usual normalmente, que se encuentra hasta por 100 yenes en la tienda, aunque no lo recomiendo. Siempre recomiendo que por lo menos de 500 yenes, porque si está a 100 yenes,
explota la casa. Ahora sí, a conectarlo. Ya está todo conectado. Magia. Rapidísimo. Ahora vamos a darle, ya saben qué cosa, ¿no? La probadiña. Vamos a probarlo con Rockman 3. Limpié este cartucho, aunque aún así traía sus problemas. Vamos a ver qué tal se porta. Algo que no me gusta mucho de esta versión de la consola, bueno, en sí de la Famicom, porque la Famicom original también es así, es de que el cable del mando es muy corto. La consola siempre va a tener que estar cerca de este pecho caribeño. Pero ni modo, es así. Vamos a conectarlo. Ahí está. Perfecto. Son sonidos polifónicos espectaculares. Ahora el mando, perfecto. Si funciona un mando, funciona el otro. La verdad es que está bastante nueva la consola, ¿no, Mujer Sin Rostro? Sí, está nuevecita. Está nuevecita. La verdad no sé... Espera, ya no puedo hablar así. Una bajada de volumen. No sé si la otra consola que estaba más cara ya venía con los cables incluidos de repente. Porque la caja tenía una pequeña hinchazón, como que venía de repente el transformador que no entraba orgánicamente en la caja. Pero bueno, no lo sé, tal vez sea eso. Vamos a ver, entramos acá. Bueno, estoy probando el mando, de repente las flechas algo fallaba, pero no. Bueno, entonces ha funcionado bastante bien. La verdad no me arrepiento de la compra. ¿Tú, Mujer Sin Rostro, tampoco? No. Ah, ya. Pero como vieron, es una consola que no es totalmente barata, ¿no es cierto? Si quieres una barata de la primera Famicom, te arriesgas a que puede ser que no funcione porque está en la zona Yang y todo eso, y hemos visto que una en perfecto estado, funcional y todo, difícilmente está bajando los $50. Y es por eso que existen las alternativas de las consolas chinas, que emulan también juegos de Famicom. Y por esa razón también son tan vigentes actualmente en pleno 2020. Así que muchas gracias por ver el video, hermanitos, de verdad lo aprecio muchísimo, como siempre, por no abandonarme. No se olviden dejarme alguna recomendación de algún próximo video, estaré muy atento, sobre todo en la descripción de este. Si llegaron temprano, por ahí vieron un escondido, ya saben. Yo soy Gemu, la que está atrás de la cámara es la Mujer Sin Rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.